Hola amigas, mi nombre es Esther y estás en el canal de Esther y su mundo de crochet. Hoy vamos a hacer este jersey. Como habéis podido ver, el suéter está trabajado en 2 agujas, pero yo suelo dar las clases en crochet, así que ¿qué hemos hecho? Emular, el de 2 agujas. La verdad que a mí me gustaba muchísimo y os lo he hecho para que podáis hacerlo a crochet en vez de a 2 agujas. Mirad, la trenza del centro, súper bonita, os voy a enseñar ahora mismo a hacerla, es muy fácil de realizar. Luego este punto que emula al que trae el jersey de 2 agujas, el cuellito y un par de cosas que os voy a comentar. Vamos a hacer las mangas de una forma diferente. Si no os gusta el jersey, no pasa nada. En todos los vídeos hay truquitos. Os voy a enseñar a hacer disminuciones de manga, de cómo se hace. Siempre decís, ¿cómo se disminuye esta manga? ¿Por qué una manga es así? ¿Por qué otra es así? Y truquitos de costura, que también os va a gustar mucho este truco de costura, que os va a quedar, bueno, que vais a aprender muchas cositas. Antes de comenzar, como siempre, os pido, por favor, ver el vídeo de principio a fin, y de esta forma lo sacáis, ¿ok? Siempre de principio a fin, antes de comenzar cualquier prenda. Poco más que deciros, bueno, como siempre, si no estás suscrita, ya sabes, suscríbete ya y activa la campanita para todas las notificaciones. Y pocas veces os lo recuerdo, pero tenéis un botón de unirme, donde allí las cosas son un poco más específicas, solo clicar e informaros. Bueno, chicas, vamos a comenzar, que es muy sencillo. Bueno, amigas, mirar, el material que he utilizado yo para para una talla 42-44 es este. En el primer comentario siempre os dejo muchos datos y en la descripción del vídeo también, ¿vale? Así que hay que echar una ojeadita. He utilizado este material y solo he usado 450 gramos, ¿ok? Así que con 500 gramos yo creo que cualquier persona se puede hacer el jerseycito. Marca que es para un ganchillo de 4, 4,5. Y yo voy a utilizar un ganchillo de un 6 y otro de un 5 para ajustar un poquito más los puños y un poquito más el cuello, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar, que es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer todas es dar 15 cadenetas. Para trabajar este tipo de material, mi recomendación principal es que siempre trabajéis muy flojo. Muchas me decís, joder, es que uso el 6 pero apretáis. No, usamos el 6 para aflojar, no para que nos quede prieto. Bien, venga, vamos a comenzar todas por el dibujo central. Vamos a hacer primero la trenza. Vamos a hacer todas lo mismo. Vamos a dar 15 cadenetas. 15, ¿ok? Venga, comenzamos. Hemos dado 15. Bueno, comenzamos una vuelta de puntos bajos. Para ello damos una cadeneta más y empezamos a trabajar puntos bajos por cada cadeneta que tenemos. Muy flojo. Queremos un jersey muy ligero, que aunque parece que abulta mucho, la verdad queda muy, muy ligero. Venga, vamos a dar estos 15 puntos bajos. Bueno, amigas, ya tenemos los 15 puntos bajos, ¿bien? Vamos a girar la labor. Mirad, ahora vamos a trabajar en punto alto y ahí vengo con el primer truquito. Normalmente cuando trabajamos en puntos altos, hacemos 3 cadenetas y trabajamos puntos altos, pero os voy a dar un truco que a partir de ahora lo vais a utilizar siempre. Queda mucho más bonito el inicio de la labor. Y es el siguiente, fijaros qué fácil, ¿vale? Venga, sin echar cadeneta de nada, voy al primer agujerito y hago un punto bajo. Bien. Después del punto bajo hago una cadeneta. Y después de la cadeneta, aquí donde tengo el punto bajo, que hay dos hilos, ¿no veis? Bien, ahí hago un punto bajo. Empezar a trabajar así el inicio de las vueltas y veréis qué diferencia. Y aquí justo donde tenemos el puntito lo que vais a hacer es poner un marcador para no perderos. Venga, hemos empezado la vuelta de puntos altos, así que vamos a trabajar ahora toda la hilera con puntos altos. Ir contando siempre y tenemos que tener 15 puntos altos. Bueno, ya hemos dado los 15 puntos altos, ¿vale? Mirad, a partir de ahora es muy sencillito también. Venga, recordemos cómo hemos empezado la vuelta. A partir de ahora os aconsejo que siempre lo hagáis así. Un punto bajo, una cadeneta y aquí en estos dos circulitos, estos dos hilos que nos han quedado, ¿verdad? Del punto bajo, pues hacemos otro punto bajo. Le hemos dado altura y grosor. Perfecto, mirad. A partir de ahora echamos 2 hilos. Este primer punto es este. Contamos 1, 2, 3, ¿vale? Vamos a ir abajo y aquí justo en la línea de abajo, abajo del todo, vamos a hacer ahí un doble punto alto sin terminar. 1 y 2. Vuelvo a echar hilo. 2 hilos. Y repetimos en el mismo sitio que hemos hecho, ahí mismo otra vez.
saco y saco solo una y dos veces, ¿bien? Y repito una vez más, 2 hilos y en ese mismo sitio traigo y saco una y saco dos. Ahora que he hecho los 3 dobles puntos altos sin cerrar, los cierro juntos. Vale. Ahora vamos a trabajar 4 puntos altos. ¿Dónde vamos a empezar? Aquí atrás vamos a mirar. El primero está cogido, el segundo me lo salto, voy al tercero, bien, y en el tercero hago. Bueno, igual me he explicado mal. El primero está cogido, pero bueno, mirad, vamos a mirar la parte de atrás. Este está cogido, salto uno, que sería este, y empiezo en el siguiente. Y hago 1, hago 2, hago 3 y hago 4 puntos altos. ¿Bien? Venga. Ahora, a ver, que no quiere salir la lana. Ahora, doble punto alto. Hemos trabajado en este punto, pues ahora vamos a ir a trabajar al siguiente. Así que voy al siguiente y repito la operación. 3 dobles puntos altos sin terminar. Yo suelo girar así la labor porque me parece más fácil, ¿vale? Así que hago 1 y 2, no lo termino. He hecho 2 hilos en el mismo punto. Saco y hago 1 y 2, no lo termino. Doble hilo, traigo hacia mí, saco y hago 1 y 2. Y paso por todos. Chicas, una cosita que siempre me preguntáis, vas muy deprisa. Hay gente que tiene diferente calificación a la hora de hacer el crochet, ¿verdad? Si parece que voy muy deprisa, vais al ajuste de vuestro teléfono, vuestro PC, vais al ajuste y le cambiáis la velocidad. Va mucho más despacito, ¿vale? Venga, ya hemos hecho el segundo bodoque. Bueno, pues ahora voy a hacer un punto alto a relieve. Mirad, este está cogido, salto uno y voy al siguiente. Y aquí donde está el punto alto, hago un punto alto cogido por delante. ¿Bien? Bueno, ya lo tenemos. Venga, vamos a repetir esto otra vez. Doble hilo, salto un punto. No, doble hilo, salto 1, 2 y voy al tercero. ¿Bien? Y aquí abajo del tercero hago un doble punto sin terminar en el mismo punto. Un doble punto sin terminar. A ver, y en el mismo punto, doble punto sin terminar. Ya tengo los 3 doble puntos sin terminar y los cierro juntos. Bien, me toca hacer los 4 puntos altos, pero hay que saltar uno por detrás, que es el que he hecho en relieve. Así que miro aquí detrás y digo, me salto un punto y voy al siguiente y hago 4. 1, 2, 3 y 4. Bien, y vuelvo a hacer este bodoque en el punto siguiente, igual que antes. Doble hilo, voy al siguiente. Mira, yo siempre lo agarro así para que me sea más fácil, ¿vale? Ya lo he dicho, pero bueno. Doble punto alto sin terminar. Vamos a ver. Hace mucho calor hoy, ¿eh? Y no me corre el hilo. Doble punto alto sin terminar. Y un tercero sin terminar. Ya tengo los 4. Bueno, pues nada, paso por todos. Y ahora directamente desde aquí ya no tenéis que contar. Simplemente ir al último punto y hacer un punto alto. Vamos a ver, ¿no veis? Muchísimo calor, se me resbala hasta el ganchillo. Bueno, hacer esto en épocas de calor para invierno es un poquito costoso. Venga, esa es la vuelta del derecho. La del revés es muy sencilla. Igual que antes, para subir el punto alto hacemos un punto bajo, hacemos una cadeneta y aquí en estos dos anillas que tenemos, en las dos hacemos un punto bajo. Mirad, este sería el primero, así que voy a hacer 1. Este sería el segundo, 2. El tercero, 3. 4. 5. Contáis, 6, porque si contáis siempre es mucho más fácil. Y 7. Aquí habíamos hecho un punto al relieve por delante. Bueno, pues ahora he hecho hebra y ese punto de relieve lo cojo por aquí detrás, ¿bien? Para que el relieve nos quede por el otro lado. Y un punto a relieve por detrás. Y volvemos a hacer 7 puntos altos. Venga. 1,
2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, chicas, pues la verdad que con esta explicación ya sabéis realizar lo que es la cira central. Voy a hacer un poquito más. Mirad, si ahora os fijáis bien va a ser incluso más fácil, porque tenéis como una guía. La parte de abajo ya es una guía. Venga, comenzamos. Punto bajo. Luego una cadeneta y un punto bajo en los dos hilos que tenemos aquí. Hace mucho calor, mucho, mucho. Vamos a ver. Esterchu. Aquí. Venga, el punto bajo. ¿Qué hemos hecho antes? Hemos saltado 2 puntos y hemos ido al tercero. Pues hacemos lo mismo. 1, 2 y aquí en el tercero. Bien. Vamos a la hilera anterior y hacemos doble punto alto. ¿Vale? 1 sin terminar. 2. 2. Vaya. En el mismo. El segundo. Sin terminar. Y el tercero. Sin terminar. Y paso por todos. Y repetimos la operación. Salto un punto y voy al siguiente y empiezo haciendo 4. 1, 2, 3 y 4. Repito el bodoque, venga. Hemos cogido este punto, vamos al siguiente, ¿vale? Nos toca justo el de al lado del que hemos cogido. Venga, pues ahí hacemos el bodoque doble punto alto. 1, 2 y 3. Y cierro. Ya aquí ni nos molestamos en mirar en la parte de atrás. Vamos directamente al punto de relieve. ¿Vale? Bueno, esto ya está muy facilito. Esto es repetir, repetir y repetir. Mirad qué bonito queda, que yo ya estoy terminando aquí una de las tiras. Y es unos ochitos que imitan muy, muy, muy bien al punto de 2 agujas, ¿ok? Vamos a trabajar hasta tener la largura que necesitemos. Bueno, chicas, vamos a ir paso a paso con la explicación, porque creo que así siempre os resulta mucho más fácil. Acabamos de aprender cómo se realiza la trenza. Vamos a por las medidas. Lo primero que tenemos que hacer es medir nuestro contorno. Bien, imaginaros que mi contorno de todo el cuerpo tiene 100 centímetros. Vamos a trabajar por separado la parte de adelante y la parte de atrás. Luego uniremos por los costados, ¿vale? Entonces, si hacemos la parte de adelante, tenemos 50 centímetros para la parte de adelante y los otros 50 centímetros para la parte de atrás. ¿Perfecto? Vale, pues hemos estado realizando la trenza. La trenza va a ir en esta posición, va en vertical. Perdón, en horizontal. Entonces, cuando lleguemos a 50 centímetros de la trenza, nos pararemos. Bien, y ahora vamos a trabajar de aquí hasta llegar a la altura de la sisa con un puntito que vamos a explicar ahora mismo. Mirad, yo ya tengo la largura que necesito, esta es la última vueltita. Bien, y hago aquí en la esquina el punto alto. Venga. En mi caso han salido 14 dibujos de estos, ¿vale? Pero vosotras, como bien os he dicho, siempre hay que tomarse las medidas. Ahora vamos a trabajar de aquí hacia arriba. ¿Qué vamos a hacer? Vamos allá. Venga, una cadeneta y ahora vamos a trabajar. Por cada vuelta que tenemos, por cada vuelta 2 puntos, vale. En este primero hago un punto bajo, y en el siguiente un punto bajo. Bueno, la siguiente, punto bajo y un punto bajo. Bien, bueno, esto es muy sencillo, simplemente es ir ajustando los puntos bajos, que no os queden ni muchos ni pocos, sino equiparándolos, ¿vale?
a lo que es la vuelta anterior. Simplemente por cada dos, o sea, por cada agujerito que tenemos, damos 2. Vamos a hacer toda la tirita. Bueno, terminamos esta primera vuelta de puntos bajos. Vamos a por la siguiente, venga. El punto es muy fácil, son medios puntos, pero os voy a explicar cómo hacerlos para que nos quede ese bonito relieve. Lo primero que vamos a hacer es una cadeneta, echo hebra y en ese punto hago medio punto alto. Os voy a dar una recomendación, poner un marcador, ¿vale? Yo aquí ahora no tengo, pero voy a ponerlos porque la otra parte que ya está hecha me he perdido varias veces, ¿vale? Os aconsejo poner aquí un marcador. Venga, vamos a trabajar esta vuelta echando hebra, trayendo el hilo y pasando por todo. Echo hebra, traigo el hilo y paso por todo. Venga, esta primera vuelta en medio punto alto. Bueno, terminamos esta primera vuelta que es de medio punto alto normal, ¿bien? A partir de ahora es lo mismo, solo vamos a trabajar con medio punto alto. Mirad, cuando estemos por el lado del derecho de la labor, vamos a hacer lo siguiente, vamos a dar una cadeneta, fijaros bien, aquí nos han quedado como unas V's como mirando hacia nosotras, ¿verdad? Tenemos esto, podemos meter el ganchillo aquí en el centro, pero no, vamos a meterlo solo por el hilo que está detrás. Así que he dado una cadeneta, hecho hebra y en vez de meter así, vamos a buscar el hilo que está por la parte de atrás, aquí arriba, y vamos a ir al de atrás. Bien, y vamos a hacer medio punto alto. Venga, lo que os he comentado, por favor, poner marcadores porque yo me he llegado a perder. ¿Vale? Si ponemos el marcador en el primer punto, siempre nos salen los mismos puntos. Venga, echo hebra y repito, en vez de meter por aquí por el centro, solo el hilo de detrás. Bien, medio punto alto. En vez de por el centro, solo el hilo detrás. Venga, esto es lo que vamos a hacer siempre que tengamos el trabajo del derecho, cuando las trenzas estén hacia nosotras. Venga, voy a dar toda la vuelta. Bueno, y terminamos, como bien os he dicho, cuidado con el marcador, en este último punto, con medio punto, cogiendo solo la hebra de detrás. ¿Vale? Bueno, ya sabemos hacer el medio punto, cómo se hace cuando tenemos el derecho hacia nosotras, cómo trabajamos por detrás. Venga, quito aquí el marcador y para trabajar por detrás siempre empezamos con una cadeneta. Y en ese primer punto, fijaros bien, podemos meter aquí, ¿no?, estos agujeros gordotes. ¿Sabéis cuál vamos a coger por detrás? Vamos a coger el hilo que tenemos aquí debajo, ¿lo veis? Aquí, aquí, aquí. Echo hebra, voy a este primer punto y cojo el hilo que tengo aquí. Traigo hacia mí y hago medio punto. Marcador. En este puntito lo marcamos, por favor. Hebra. El siguiente punto. ¿Puedo meter el ganchillo aquí en el centro? No, no, no. El hilo que tenemos aquí debajo. Medio punto. Echo hebra. El hilo que tengo aquí debajo. Traigo hacia mí. Y hago medio punto. Bien. Bueno. Pues simplemente es repetir estas dos vueltas. ¿Que trabajamos por detrás? El hilo que está más hacia mí. Bien. Si trabajaríamos por delante, el hilo que está más hacia afuera, ¿vale? Este es el efecto que nos va a dar. Me diréis que no es bonito. Bueno, pues vamos a ir trabajando un buen rato. Hemos alcanzado el punto de la sisa. Ahora tendremos que sacar las mangas. Bueno, pues imaginaros que nosotras somos estas chicas, ¿verdad? Nosotras somos así. Bueno, pues lo que haremos es medirnos hasta dónde queremos sacar nuestra manga, ¿vale? Yo en mi caso voy a sacar 35 cadenetas, creo que he hecho, ahora no recuerdo, una para un lado y otra para el otro. Una cosa que sí tenemos que tener en cuenta al sacar las cadenetas hacia los lados es que luego todavía tendremos que añadirle los puños. Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Así que si os medís hasta aquí para sacar la manga, mediros 5 o 10 centímetros menos porque luego le añadiremos puño. Bien, ¿hasta dónde vamos a trabajar aquí en recto? Vale. Recordemos que estamos trabajando solo la parte de delante, así que también será solo lo que es la anchura, la mitad de la anchura que queremos. Si yo, por ejemplo, aquí quiero 25 centímetros, bien, vamos a redondearlo, ¿vale? 24 centímetros, voy a trabajar 12 centímetros en recto, ¿bien? Venga, pues vamos a ir trabajando esos 12 centímetros. Bueno, amigas, cuando tengamos la altura que nosotras veamos conveniente para
para hacer la bocamanga, ¿verdad? En esta ocasión, en vez de hacer bocamanga, lo que vamos a hacer es sacar las mangas desde aquí, mirad. Yo he dado la vuelta, ¿no? Y he llegado a esta esquinita, ¿vale? Y he dado 35 cadenetas hacia un lado, ¿vale? Entonces, en este lado también me hacen cadenetas. ¿Qué he hecho? Pues de otra madeja he cogido, he dado 35 cadenetas y lo he unido aquí en la esquinita. No hay mayor dificultad. Y ahora, pues bueno, pues a partir de aquí, lo que vamos a hacer es, lo primero, trabajar sobre las cadenetas. Y para trabajar sobre las cadenetas, vamos a empezar con una cadeneta y vamos a hacer medio punto alto, ¿bien? Y ahora es aquí donde vamos a poner el marcador. Aquí, venga. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues sobre las cadenetas vamos a trabajar simples puntos, medio punto alto, perdón. Bien. Y ya cuando llegamos a la zona del dibujo, pues como hemos estado haciendo hasta ahora, y en las otras cadenetas que hemos dado en el otro lado, pues también medio punto alto. Y ya para la siguiente vuelta, pues empezamos ya con el dibujo igual que hicimos aquí en la base, ¿vale? Venga, ahora solo es trabajar hasta llegar al final. Bueno, una vez que tenemos aquí los 12 centímetros que queríamos de ancho solo en el puño, normalmente aquí en la bocamanga tenemos más. Entonces vamos a hacer unas disminuciones de tal forma que el cuello, o sea, que la manga nos va a quedar aquí, por ejemplo, vamos a poner aquí 12 centímetros y aquí 20 centímetros. ¿Por qué 20? Imaginaros que la manga normalmente suele ser una bocamanga o de 40. Bueno, pues como es la mitad, vamos a hacer 20 centímetros de aquí a aquí. ¿Cómo trabajamos, cómo calculamos estas disminuciones? Vamos a por ello. 20 centímetros menos 12 centímetros, tenemos que disminuir 8 centímetros. ¿Bien? ¿Cómo sabemos cuántas vueltas son estos 8 centímetros? Vamos a por el jersey y os lo digo. Bueno, para calcular esos 8 centímetros de diferencia que tenemos que hacer, lo tenemos muy fácil. Vamos a medir desde la trenza hasta los 8 centímetros y vamos a contar aquí cuántas vueltas de relieve tenemos, ¿vale? Venga, ahora que sabemos cuántas vueltas tenemos que hacer, vamos a hacer números. Venga, chicas, ya sabemos, ya hemos medido y yo, por ejemplo, vamos a decir que 8 centímetros son 5 vueltas. Yo, en 5 vueltas, tengo que quitar, a ver, recordemos que antes, por ejemplo, aquí sacábamos 35 cadenetas, ¿verdad? Tengo que disminuirlas en 5 vueltas. ¿Qué hago? Hago 35 entre 5 y me da 7. ¿Qué voy a hacer? Cada vez que haga una disminución, la disminución que voy a hacer yo es de 7 puntos, ¿ok? 7 puntos. Lo dejo aquí, pero os lo voy a explicar luego, ¿vale? Vamos a dejarlo así y ahora vamos a ver cómo hacemos esas disminuciones. Bueno, amigas, como os he dicho, la manga, pues bueno, la trabajamos en recto, pero yo quiero hacerle una disminución, ¿vale? Ya hablaremos de números o no sé si ya os he hablado, depende cómo edite. Bueno, vamos a ello. Lo primero, bueno, es de la esquinita. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es una cadeneta y seguir el patrón. Pero mirad, lo primero que vamos a hacer es 7 puntos deslizados. Así que en esta ocasión simplemente cojo el hilo por donde me corresponde y hago 1. Voy al siguiente, 2 puntos deslizados. En el siguiente, 3. En el siguiente, 4. En el siguiente, 5. 6 y 7, ¿vale? Venga, yo voy a dar 7 porque es el número que me ha salido. Bueno, a partir de aquí vamos a dar otros 7 puntos. Mirad, el primero va a ser un punto bajo, 1. Y el siguiente ya van a ser medios puntos, 1. Este sería el segundo punto, que es medio alto. Un tercero, 3. 4. 5, 6 y 7, ¿ok? Pero recordar, el primero es punto bajo y los otros 6 es punto alto. Y una vez tenemos los 7 puntos hechos, aquí ponemos un marcador. Vamos a ver, este siempre se me engancha aquí un poquito. Ponemos aquí el marcador y ya vamos trabajando pues, los puntos que nos corresponden hasta completar toda la fila. Y mirar, en este lado, en el otro lado he contado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y he puesto un marcador, ¿vale?
Así que vamos a ir trabajando hasta llegar a este marcador, pues con el punto que nos corresponde. Ahora estoy por el revés, pues con el punto del revés. Venga, vamos hasta aquí. Bueno, chicas, atentas porque esto es lo que vamos a tener que repetir para hacer las disminuciones, ¿bien? Hemos puesto marcadores, aquí hemos puesto el marcador, ¿verdad? Siempre atentas, ¿vale? Para llegar al marcador, en el punto anterior, en vez de hacer un medio punto, vamos a hacer un punto bajo. Bien, cogemos aquí el hilito y hacemos un punto bajo. Y justo donde tenemos el marcador vamos a hacer un punto deslizado. Esto nos va a servir para que no nos quede tanta marca, ¿vale? Y giramos. Venga, quito de aquí el marcador. Y ahora voy a echar una cadeneta. Voy a ir al siguiente punto y voy a hacer 1, 2. Mirad, no, queda de una cadeneta y no le quiero dar la cadeneta, ¿vale? Sin cadeneta, sin cadeneta. Vamos a hacer 1, vamos a hacer 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, como veis he hecho en la vuelta que he venido he dejado una disminución y en la que vuelvo hago otra disminución. ¿Y qué vamos a hacer? Pues igual que en el otro lado. La siguiente va a ser un punto bajo, bien, y vamos a hacer otros 6 medios puntos. 1, que sería el segundo, en total son 7, ¿vale? 2, 3, 4, 5 y 6. Recordar, primero un punto bajo y después 6 medios, que en total son 7. Y ponemos el marcador. Bueno, pues ya sabéis hacer las disminuciones. Trabajamos en recto hasta llegar al marcador que pusimos aquí. Bien, ¿qué hacemos? Pues el punto anterior, punto bajo, y el siguiente deslizado. Giramos y comenzamos con 7 puntos deslizados, luego un punto bajo y luego 6 medios puntos altos y volvemos a poner el marcador. Es así de sencillo. Yo voy a hacer 5 disminuciones en total, pero voy a hacer ahora mismo, voy a hacer solo 4 para explicaros cómo hago el cuellito. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, en las 2 últimas vueltas, antes de acabar con todas las disminuciones, también tenemos que hacer las disminuciones del cuello. Bueno, amigas, mirad, yo he hecho 3 vueltas de disminución. Recordemos que yo quería 5 vueltas de disminución, ¿vale? Yo he hecho 3. ¿Por qué? Porque las 2 últimas voy a darle forma al cuellito. ¿Cómo lo hacemos? Mirad. Yo, bueno, he empezado esta fila, ¿no? Y tengo aquí puesto el marcador. He bajado y he vuelto a subir. De esta forma, la verdad que tiene que estar la misma medida, ¿eh? No os coléis. Bueno, al subir he puesto otro marcador. Y ahora cuando subo, ¿qué pasa? Bien, tengo que marcar el centro. Vais a contar desde el marcador hasta el marcador los puntos que hay. Y justo en el centro vais a poner un marcador. Bien, este sería el centro del cuello. Luego he contado 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el 7 he puesto un marcador y hacia el otro lado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el 7 he puesto un marcador. Vamos a darle formita. Venga, pues para darle forma al cuello, lo primero que vamos a hacer es llegar hasta el primer marcador. Bien, vamos a ir trabajando hasta el primer marcador. Mirad, yo tengo aquí el marcador. Estos 3 últimos puntos los voy a cerrar juntos. Voy a coger el primer punto. Hago solo aquí. Cojo el segundo punto, hago solo aquí. Y cojo donde tengo el marcador y hago solo sacando una vez. Bien, y ahora cierro todo junto. Y ya, esta sería la última vuelta. Hago una cadeneta y hago un punto, hago otro punto sacando solo una vez y hago otro punto sacando solo una vez. Bien, ya he hecho la forma del cuellito y ya sigo trabajando hasta llegar al marcador. Recordemos, en la última vuelta, punto alto y punto bajo, ¿vale? Y ya aquí cerramos el hilo. ¿Qué vamos a hacer?
Pues en el otro lado, como antes veníamos hacia aquí, vamos a atar desde aquí el marcador, o sea, perdón, el hilo. Bien, hacemos 3 puntos cerrados juntos, hacemos la disminución, volvemos y 3 puntos cerrados juntos. Bueno, muy fácil, ¿verdad? Pues así, de esta forma, es como vamos a darle forma a nuestro cuellito. Bueno, chicas, esto ya casi lo tenemos. Venga, ¿qué vamos a hacer a continuación? Debajo de la trenza volvemos a tener que trabajar el dibujo que hemos hecho aquí, hacia abajo. Si lo queréis en recto, vamos a coger los puntos igual que los cogimos aquí. ¿Que le queréis dar un poco más de vuelo? Lo único que tenéis que hacer es darle un poquito de aumentos por aquí, ¿vale? Y luego el largo, pues bueno, hasta donde vosotras queráis. Una vez hecho esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer siempre la parte de delante y una parte de atrás. Os voy a enseñar a unir las mangas, bien, aquí, que es una maravilla, con un punto que os va a gustar muchísimo. A continuación sacaremos el cuello con un puntito que ahora os voy a explicar y luego los puñitos con el mismo punto del cuello. ¿Ok? Venga, ya lo tenemos, vamos a ir acabando. Bueno, chicas, mirad, una vez que tenemos las dos piezas, ¿verdad? La parte de delante y la parte de atrás, bueno, lo que vamos a hacer es coser por la parte de arriba las mangas, ¿vale? Por lo que es hasta el cuello, vamos a unir las mangas. Mirad qué forma más bonita quedan unidas así. Si queréis coserlo como siempre porque os resulta difícil, lo hacéis, ¿vale? Pero os voy a explicar esta forma para que veáis qué bonito queda. Venga, vamos a ello. Yo desde cualquier lateral voy a empezar por aquí. Para hacer esta forma de costura lo tenemos que hacer por el lado del derecho, ¿bien? Mirad, por ejemplo, desde aquí abajo. Yo esto lo voy a hacer en las mangas, luego para el cuerpo no, ¿eh? Este sería el cuerpo, ¿no veis? Vamos a ver, al ser tan grande. Este sería el cuerpo y luego coseríamos también por debajo de la manga, ¿vale? Yo aquí, repito, lo voy a hacer normal, pero aquí en la parte de arriba lo he hecho de la siguiente manera. Siempre aprendemos cositas nuevas, ¿verdad? Venga. Donde queremos empezar a unir las piezas, que serían estas dos, por el lado del derecho. Atamos un nudito, venga. Aquí en el primer punto lo cojo desde este lado. Mirad, eso sí, el hilo tiene que estar hacia allí. ¿Bien? O sea, el hilo para acá, para este lado. Venga, pongo el ganchillo aquí, cojo el otro lado y lo pongo encima. ¿Ok? ¿Me veis bien? Encima. Bien. Claro, al principio, como tenemos aquí dos hilos, igual nos complica. Repito, el ganchillo por aquí y el ganchillo encima. O sea, el patrón debajo. Traigo hacia mí. Vamos a ver. Traigo hacia mí y hacia mí. Bien, vamos al siguiente punto. Cojo de este lado el punto, vengo al otro lado y cojo el punto del otro lado. Paso y voy pasando hasta el otro lado. Nos va a quedar como una forma de cadeneta muy bonita. Pero ya os digo, aquí las esquinas no me gusta, lo he hecho solo en la parte de arriba, ¿vale? Venga, pues a la siguiente vuelta. Paso por aquí, voy al otro lado, paso por aquí y traigo, paso por uno, paso por otro y paso por otro. Venga, una vez más. Primero en un lado, luego en el otro. Cojo el hilo, paso por uno, paso por el otro, ¿ok? Y paso por el otro. Y de esta forma nos queda un estilo de cadeneta, ¿vale? Eso es lo que he hecho para unir la parte de arriba del brazo, ¿ok? Vamos a ver cómo he hecho el cuello. El cuello se realiza completamente igual que el puño. Damos una vuelta alrededor con puntos altos y vamos a ver cómo lo hacemos, ¿bien? Venga. Bueno, vamos a hacer lo mismo en el cuello que en el puño, así que vamos por el puño. Simplemente es dar una vuelta de puntos altos alrededor. ¿Qué queréis que os quede más prietito el puño? Pues saltáis, en vez de, por ejemplo, hacer en el medio y luego en el dibujo, pues hacéis directamente en el dibujo, nos quedará más prietito, ¿vale? Esto simplemente vosotras vais a ir ajustando hasta que tengáis pues el tamaño más o menos que queráis, lo probáis, ¿bien? Venga, yo ya termino esta vuelta de puntos altos, simplemente una vuelta de puntos altos. Y ahora vamos a hacer punto a relieve. Hecho cadena, bien, en ese mismo punto cojo por delante, mirad, ¿no veis? En el punto alto cojo, traigo hacia mí y hago un punto alto. Otra vez, echo hebra, voy al siguiente punto y hago un punto alto. Estos son puntos a relieve por delante. Voy a echar hebra y ahora voy a hacer dos puntos a relieve por detrás. Simplemente es meter el ganchillo en la dirección de atrás, hacia adelante, abrazamos el punto alto y hacemos un punto alto. Hebra,
de atrás hacia adelante, abrazamos el punto alto y hacemos un punto alto. Bueno, pues esto es lo que vamos a ir turnando para realizar el puñito. Esto es muy sencillo, lo hemos hecho un montón de veces. Serían 2 por delante, bien, y echamos hebra 2 por detrás. ¿Ok? Bueno, voy a acabar esta vueltita para que veáis cómo se realizan las siguientes. Bueno, mirad, voy terminando esta vuelta. A mí me cuadra que tengo 2 del revés y acabo con 2 del derecho. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Vale? Pues si no nos sale perfecto, perfecto, mira, solo 1 del derecho me sale. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No importa si no nos cuadra, ¿vale? Si no, tendríais que hacer los puntos en múltiplo de 4. Bueno, este es el primer punto que hemos hecho, así que vamos aquí arribita y cerramos con un punto deslizado. Y para comenzar todas las vueltas haremos lo mismo, una cadeneta y en ese primer punto, punto por delante, bien. Aquí si queréis podéis poner un marcador para no perderos, pero bueno, yo creo que se ve bien. Venga, echo hebra y otra vez punto por delante, bien. Los dos siguientes, como veis, tienen relieve. ¿No veis que tienen aquí como por delante una tirita? Esos son puntos por detrás. Así que simplemente hacemos puntos por detrás. 1 y 2. Y esto es ir repitiendo hasta completar la manga, la largura que queramos, ¿vale? Es así de sencillito. Y el resultado es este, que a mí la verdad, para este tipo de material, me gusta mucho. Bueno, poco más queda para explicar. Vale, otra cosita que no os he explicado, porque pensaba que tenía mucha lógica. Antes hemos hecho la trenza y hemos ido hacia arriba para sacar las mangas. Bueno, pues luego lo que vamos a hacer es lo mismo, pero hacia abajo, hasta la largura que queramos. Antes aquí hemos dicho cuántos puntos teníamos que dar. Si aquí abajo lo que queréis es ampliarle, darle un poquito de vuelo, lo único que tenéis que hacer es darle más puntos. ¿Vale? Yo voy a rematando todo esto porque está quedando realmente bonito. Bueno, chicas, pues me diréis que no ha sido un trabajo sencillo y fácil. Complicación las justas. Habéis visto que el dibujo central es muy fácil, la elaboración de este punto también. Hemos visto cómo sacamos mangas de una forma diferente, que este año están muy de moda, cómo hemos hecho las disminuciones, hemos aprendido a hacer una costura nueva, que os va a valer para un montón de cosas, así que espero que os haya sido muy instructivo. Recuerda, si no estás suscrita, hazlo ya y activa la campanita. Por cierto, quiero que ahora mismo vuelvas a repasar el vídeo, te empapes de todo lo que has visto, ya lo dejes bien claro, y venga, a comprar el material para poder empezar. Os mando un besito muy gordo y nos vemos pronto. ¡Chao!